Vamos a presentar entonces una reflexión sobre el tema del curso denominado La corporación en el capitalismo contemporáneo. Esta es la segunda parte en realidad de la exposición. Ya hemos presentado una anteriormente. Quería entonces compartir la pantalla del contenido, ¿no?, de esta segunda parte, ¿no? Los temas que vamos a tratar entonces, retomando la discusión donde la dejamos, en los objetivos de las corporaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? Hay dos preguntas distintas: cómo se deberían comportar las corporaciones y cómo realmente se comportan, ¿no? Hay una respuesta ya a esta primera pregunta. Recuerdan Friedman. Friedman sostenía que las corporaciones deben ocuparse exclusivamente de maximizar la riqueza de los accionistas, ¿no? Solamente se deben a ellos, y que la doctrina de la responsabilidad social de las empresas está profundamente equivocada, ¿no? La cuestionan intensamente. A eso le dedicamos una videoconferencia anterior. Habíamos recordado que la gobernanza de las corporaciones, en realidad que son empresas de mayor tamaño, comprende distintos niveles, ¿no?, que son los accionistas, el directorio, los gerentes, que pueden tener objetivos distintos, hayamos visto, al de maximizar las ganancias esperadas, que es lo que uno pensaría que buscan los accionistas, que el valor de sus acciones aumente lo más que se pueda, ¿no? En el campo del deber ser, ¿no?, que es el campo en el que se mueve el argumento de Friedman, ¿no?, hay otro argumento de este autor, ¿no?, Bainbridge, ¿no?, que es un profesor de UCLA, de la Escuela de Leyes de la Universidad de California. Señala que hay muchas razones por las cuales él sostiene que la ley exige que directores y gerentes busquen, claro, le añade de manera sostenible, le añade a largo plazo, a maximizar la riqueza, ¿no? Pero que no se debe ocupar la empresa de otras partes interesadas o de la sociedad, ¿no? Y el sustento, según él, es que si los gerentes son responsables ante todos, no son responsables ante nadie, ¿no? Tiene que haber un solo principal. No pueden haber 3 o 4 principales, no puede la empresa simultáneamente buscar proteger los intereses de los accionistas y al mismo tiempo de los proveedores, de los trabajadores, de la comunidad en la que opera, etc., ¿no? Tiene que haber un solo principal y ante ese principal es al que se rinde cuentas, ¿no? Dirá también que si se les permite a los directores desviarse de ese objetivo, que es el que plantea también Friedman, podrían recurrir pues a estándares medio ambiguos, indeterminados, y no podríamos responsabilizarlos, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el accountability, ¿no?, la rendición de cuentas. No habría manera de pedirles cuentas. Y por lo tanto, en ese escenario de indeterminación, ellos podrían incluso buscar sus propios intereses, lo cual sería también muy grave, ¿no? Ese es el argumento entonces de este autor, ¿no? Es el argumento de Friedman, lo recuerdo nuevamente. Friedman, cuando argumenta de que las empresas deben maximizar sus ganancias, destaca que tienen que ajustarse a las reglas establecidas, ¿no? Tácitamente admite que las reglas se definen exógenamente. Es el Estado, el campo de la política, el que define las reglas. Y las empresas se ajustan a esas reglas, ¿no? A diferencia de Stigler, que, como recordamos, llega a la conclusión de que las empresas tienen la capacidad de influir en las reglas en su propio provecho, ¿no? Friedman no. Friedman dice se ajustan a las reglas establecidas. Frente a eso, el texto de Bacon, que es el texto utilizado en este gran documental, que lleva el nombre justamente de La corporación, Bacon sostiene que el mandato de la corporación de perseguir sus propios intereses, producto de la ley, o sea, coincide aquí con Bainbridge, impulsa a las corporaciones a violar la ley, ¿no? En la búsqueda de maximizar su ganancia, las empresas jugarán en el límite del reglamento y violarán el reglamento en algún momento, vulnerarán las leyes, en el peor escenario, pues también llevarán a cabo actos de corrupción, ¿cierto? Y esto está vinculado justamente al objetivo de maximizar sus ganancias, de proteger sus propios intereses como de los accionistas, ¿no? Ahora, pasemos ahora del caso del deber ser, ¿no?, a lo que realmente ocurre, ¿no?, a la realidad. Razonemos un poco sobre
cómo se comportan realmente las empresas y los actores más importantes dentro de las empresas, en particular los trabajadores. Collier se plantea esta pregunta, ¿no? No sé si algunos de ustedes tienen un trabajo, uno se hace esta pregunta. Uno se levanta a trabajar todos los días pensando que hoy día vamos a maximizar el valor de los accionistas. Eso es realmente lo que motiva a los trabajadores a levantarse y a trabajar arduamente, intensamente, a poner todo en su parte para que la empresa salga adelante, si este fuera su objetivo. En el libro de Collier aparece una referencia a esta entidad financiera, Bear and Stearns, ¿no? Bear and Stearns tuvo un directivo, ¿no?, que acuñó esta frase, ¿no? Let's make nothing but money. O sea, el único objetivo de nosotros es hacer dinero, ¿no? Era una empresa que llevaba a cabo una serie de operaciones en los mercados bursátiles y su objetivo era hacer dinero. Y lo puso, ¿no? No hacemos otra cosa que no sea hacer dinero. Bueno, alentados por esta filosofía, los propios trabajadores, ¿no?, los corredores de bolsa, los operadores que trabajaban en Bear Stearns, sus astutos empleados, dice Collier, desarrollaron una mejora lógica del argumento. Let's make nothing but money, pero para nosotros, ¿no es cierto? Los trabajadores, los funcionarios, que llevaban a cabo las transacciones, que decidían qué acciones comprar, cuándo comprar, qué instrumentos utilizar, qué innovaciones financieras realizar, terminaron comprometiendo a la empresa en un conjunto de transacciones para recibir bonos, ¿no?, pero que exponían a las empresas a riesgos ocultos de pérdidas, ¿no? Recuerden ustedes la crisis del año 2008-2009, los bancos empiezan a otorgar masivamente hipotecas a personas que no tenían capacidad de pago, luego esas hipotecas son empaquetadas con otros productos financieros, ¿no? Se vuelven muy opacos los riesgos, o sea, es difícil determinar el riesgo en esas transacciones, y como era de prever, la empresa entra en bancarrota y desencadena una crisis muy grande que les costó a los contribuyentes norteamericanos y en otros países del mundo también muchísimo dinero, ¿no?, billones de dólares en rescate, ¿no? Esa es la consecuencia entonces de razonar pensando que el único objetivo de la empresa debe ser hacer dinero. Esa es una de las consecuencias no anticipadas de este tipo de conductas y de filosofías, ¿no? Pasemos al último tema entonces, que es la protección de la propiedad. La pregunta que nos hacemos es si las leyes en los diferentes países realmente protegen a los accionistas, a los propietarios, si obligan a los directivos a maximizar la riqueza de los accionistas y no los comprometen, no les exijan que protejan también los intereses de las otras partes interesadas, de los consumidores, de los proveedores, de los trabajadores o de la sociedad en general, ¿no es cierto? ¿Puede afirmarse que las leyes establecen esta obligación? Bueno, acá hay varias respuestas. El propio Bainbridge, a quien acabo de citar, este profesor de UCLA, plantea que a pesar de afirmaciones contrarias, ¿no?, de otros académicos, los directores de las empresas sí están sujetos a estándares, ¿no?, fiduciarios, que incluyen actuar para promover el valor de la corporación en beneficio de los accionistas. Él sostiene que sí, las leyes establecen eso claramente, ¿no? Acá tiene una persona del otro lado del espectro, académico también, Noam Chomsky, quien plantea que a las corporaciones se les exige por ley algo que puede ser patológico, ¿no?, que se puede calificar como tal, si fuéramos humanos, que maximicen su poder y sus ganancias sin importar el efecto que esto produzca, ¿no? En el documental La Corporación se las caracteriza como una máquina de externalizar costos a las corporaciones, de generar externalidades, ¿cierto? Ahí vean ustedes, coinciden tanto Chomsky como Bainbridge al afirmar de que la ley exige que las empresas maximicen la riqueza de los accionistas. Bueno, el artículo de Belker sostiene que no, ¿no?, que esa afirmación de Bacon, que citamos también hace un rato, de que las empresas están legalmente obligadas a maximizar esas ganancias, no tiene fundamentos legales, ¿no?, que la legislación no establece taxativamente. Al contrario, la legislación es bastante más amplia, de alguna manera ambigua, con muchos más matices, ¿no es cierto? Sostiene que, por ejemplo, hay una declaración oficial del Instituto de las leyes americanas, del marco normativo que regula la conducta de las corporaciones, sobre el propósito de las corporaciones, y destaca que contiene otros valores, comprende otros valores, ¿no?
Las empresas que buscan, ¿no?, la ganancia solamente están obligadas a actuar dentro de los límites de la ley y también a tener en cuenta consideraciones éticas. ¿Okay? Además, sostiene Belker que las propias actividades de responsabilidad social corporativa siempre se pueden racionalizar como orientadas a las ganancias, mejorar la imagen de la empresa, puede atraer más consumidores, afirmar la lealtad de los consumidores a una marca determinada, por ejemplo, y por lo tanto los gerentes pueden sostener que sus actividades, sus programas de responsabilidad social, no lo distraen del objetivo que es maximizar las ganancias de los accionistas, ¿no? Siempre se puede racionalizar de esa manera, ¿no? Y luego destaca el hecho de que los tribunales, en efecto, han protegido y protegen a los directores de las empresas de cualquier obligación legal de maximizar las ganancias de los accionistas, ¿no? Y de hecho han defendido también los intereses de otras partes interesadas, ¿no?, por encima incluso de las ganancias de los accionistas. Entonces, en resumen, Belker cuestiona a fondo el argumento de que la ley, la legislación norteamericana tenga esa obligación de manera tan precisa y taxativa. En el mismo sentido se pronuncia Colliers, ¿no? Destaca que hay un lenguaje mucho más detallado, ¿no?, que obliga a que los consejos directivos adopten una perspectiva más amplia, ¿no? Él se lo comentó esto al presidente de una gran empresa y dijo que no, que su obligación es solamente los intereses de los accionistas, a pesar de que tiene él, digamos, la información de John Kay, dicho sea de paso, que se lo comentó otro de los autores que vamos a presentar en el curso, le comentó que hay muchos matices en la legislación. Él llega a la conclusión de que una cultura interpreta los textos, es decir, la interpretación de que el marco normativo exige concentrarse exclusivamente en los intereses de los accionistas es una interpretación más cultural, ¿no?, de los ejecutivos de las empresas, que no tienen necesariamente un sustento y una obligación legal, ¿no? Yo conversé también con un colega peruano, abogado, especialista en estos temas, y me comenta que la legislación peruana igual, ¿no?, tiene muchos matices, no hay una declaración taxativa precisa que permita que, por ejemplo, un gerente sea enjuiciado enfrente de un litigio por parte de accionistas, debido a que se podría haber desviado del objetivo de buscar solamente sus intereses, ¿no? No hay nada que establezca esa exigencia legal tampoco en la legislación peruana. Paladino tiene esta afirmación, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de las corporaciones? Hasta ahora estamos sosteniendo que son los accionistas. Ella sostiene que en la realidad y en la ley, lo cual es consistente con lo que acabo de explicar, ¿no?, acerca de que la ley se interpreta de distintas formas, las corporaciones son dueñas de sí mismas, ¿no? Son entidades legales que, bueno, requieren la aprobación del gobierno, el charter, ¿no?, la carta, la aprobación de estatutos, en el caso de nuestra inscripción en registros públicos, y gozan de un conjunto de privilegios, ¿no?, para operar al margen de la gente, de los propietarios que las formaron, e incluso al margen de quienes formalmente las dirigen, de los directorios. Los gerentes se pueden desviar, tienen responsabilidad limitada, existencia perpetua, ¿no? Es una transcripción textual, una traducción propia del texto de Paladino, ¿no? Hay otro autor que ha trabajado los derechos de propiedad, que es Joran Barcel, ¿no?, que sostiene que los derechos de propiedad nunca son absolutos, ¿no?, y que pueden variar, ¿no? El ejercicio efectivo de los derechos de propiedad depende, pues, de las acciones de las personas y las organizaciones, y los economistas han tendido a considerar estos derechos como absolutos, y por eso no han entendido bien estos problemas, como los que acabamos de explicar en los minutos anteriores, ¿no? Los derechos de las personas, los derechos efectivos, van a depender de los esfuerzos que ellas dirigen a protegerlos, de la protección gubernamental, por cierto, y también de los esfuerzos de otras personas para controlar los activos, para acceder al uso de esos activos, para utilizarlos en su propio provecho, ¿cierto? Y luego llegamos al final con un par de citas de Adolf Berle, que es uno de los autores de este famoso trabajo del año 1930 y tantos, en el cual destaca y explora las tensiones producto de la decisión entre la propiedad y el control, ¿no? Es un clásico en la literatura, ¿no? Él destaca que los dos atributos de la propiedad, ¿no?, que son arriesgar la riqueza para obtener ganancias y gestionar la responsabilidad, ¿no?, se han divorciado. Es la decisión entre propiedad y control que hemos estado discutiendo. Y se plantea la pregunta, ¿no deberíamos ya reconocer que no estamos hablando de la misma propiedad
a la cual se refería Adam Smith. Cuando Adam Smith escribe su obra La riqueza de las naciones, como recordamos, él sostiene que hay dos condiciones clave que tienen que darse para que la asignación descentralizada de recursos, como resultado de la búsqueda de la ganancia individual, llegue a un resultado superior y beneficie a toda la sociedad, que son que haya competencia entre las empresas y que los derechos de propiedad estén protegidos, ¿no? Pero él estaba pensando en los derechos de propiedad de los pequeños productores, en los cuales en ese entonces no había esa decisión entre propiedad y control, no se había generalizado esa decisión como en el mundo actual de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces ya no se aplicaría la lógica tradicional de la propiedad. Observa verle de que si hay un propietario que efectivamente tiene control sobre su riqueza, recibe la protección, ¿no? ¿Acaso otro propietario que ha entregado el control de su riqueza, un accionista, por ejemplo, debe estar plenamente protegido? ¿Los dos merecen recibir el mismo tipo de protección de parte del Estado? ¿Es la misma protección la que merece un pequeño productor, ¿no?, de pequeña escala, quien dirige su empresa, es el propietario de los activos, con todo derecho de reclamar protección del Estado, ¿no? Es lo mismo que los accionistas que se dedican al negocio bursátil, a las actividades de compra y venta de acciones. ¿Los dos merecen el mismo tipo de protección? Me parece que es una pregunta de fondo. Esto nos lleva también al problema del riesgo destacado en el argumento de Palladino, ¿no?, que aparece también planteado en esta concepción, en este enfoque de los contratos incompletos, según el cual las empresas tienen los derechos residuales de control, ¿no?, que no están establecidos en los contratos, porque los contratos son incompletos, y arriesgan a las empresas, ¿no?, porque los propietarios de los activos no tienen un contrato que les asegure ganancias. Las ganancias son un residuo que puede ser positivo o negativo, pueden incurrir en pérdidas, ¿no? Y por lo tanto, dado que incurren en riesgos, tienen el derecho a recibir una ganancia y el reparto de dividendos y todo lo que conocemos, ¿no? Bueno, Palladino nos recuerda de que en realidad los inversionistas tienen carteras diversificadas, ¿no? Y por lo tanto, no es tan claro que son los principales actores que asumen el riesgo de quiebra de las empresas, porque están moviendo acciones, tienen un portafolio de acciones, como acabamos de ver, muy diversificado. En contraste con los trabajadores, que contribuyen a la creación de riqueza y a la productividad, y tienen obviamente una contribución mucho mayor que las personas cuya acción la transan cotidianamente, incluso a través de ordenadores, como acabamos de explicar, ¿no? La inversión de los trabajadores en la corporación, la inversión en sus capacidades, que son específicas a esa organización desde el punto de vista tecnológico, la especificidad de sus activos, ¿no?, por definición no está diversificada, y en muchos casos si la corporación se hunde con ella. Por lo tanto, son los trabajadores los que asumen riesgos con frecuencia mucho más altos que los propietarios de las empresas, ¿no? Es el argumento de Palladino. Lo cual nos lleva al final, ¿no? Esta amenaza es destacada en el texto de Zingales, quien también participa en esa conferencia sobre la crisis de la teoría de la empresa en la Escuela de Negocios de Harvard. Las economías de mercado están amenazadas por la interacción entre el poder corporativo concentrado y la política, ¿no? Y eso amenaza también la democracia. Esto nos plantea, pues, el reconocimiento de este vínculo entre poder político y poder económico, nos plantea estas preguntas, ¿no? ¿En qué medida el poder económico se transforma en poder político y ese poder político se utiliza para aumentar el poder de mercado de las empresas, ¿no? Por último, acá hay una referencia a una iniciativa muy destacada, que la encontré también en el libro de Collier, sobre el futuro de las corporaciones, ¿no? La Academia Británica, que reúne a destacados académicos británicos, es dirigida de hecho por un profesor de la Universidad de Oxford, Colin Mayer, ¿no?, de la Escuela de Negocios de Oxford, ¿no? Bueno, en esta iniciativa se destaca que las empresas tienen que tener un propósito, y que ese propósito tiene que estar antes de las ganancias, ¿no? Y el propósito de las empresas tiene que orientarse, pues, a resolver los problemas de las personas y del planeta, de manera rentable, claro está, ¿no? Y no causándole problemas a las sociedades, ¿no? Esperemos que con la crisis que hoy vivimos, como resultado de la pandemia, estas iniciativas, ¿no?, tanto la que estoy comentando en este momento, de la Academia Británica, también tomarle la palabra a los empresarios del Business Roundtable,
Yo no he escuchado un pronunciamiento similar, por ejemplo, por parte de la CONFIEP, en el caso peruano, o el foro de Davos, ¿no? Al parecer apuntan en la dirección de transitar hacia una modalidad de capitalismo que se preocupe por todas las partes involucradas y no solamente por los accionistas, ¿no? El propósito de la corporación tiene que estar en su núcleo, en su misión, ¿no? Y los directores deberían expresar también sus propósitos y demostrar que efectivamente están comprometidos con ellos, ¿no? Los propósitos de las empresas son múltiples, dependiendo del ramo de actividad. Empresas de alimentos, mejorar la nutrición de las personas. Empresas de energía, energías limpias. Y así en cada campo de actividad uno podría formular propósitos empresariales que sean convergentes con las expectativas de la humanidad, ¿cierto? Entonces el objetivo de las empresas, y esto aparece en Colliers, pasa por cumplir las obligaciones con sus clientes y sus trabajadores. Yo añadiría también aquí la comunidad local, el entorno en el que operan, el cuidado de los ecosistemas. La rentabilidad no es el fin, sino una limitación que debe satisfacerse para lograr estos objetivos de manera sostenible. Entonces pasaríamos de un marco conceptual en el cual tenemos empresas maximizando ganancias sujetas a restricciones, a empresas que buscan otros objetivos sujetas a la restricción de cubrir sus costos, de generar eventualmente alguna ganancia razonable, ¿no?, para los inversionistas, pero que no suponga de manera alguna vulnerar derechos y menos aún, por cierto, amenazar el equilibrio de los ecosistemas, contaminar el ambiente o tratar mal a los trabajadores o a los proveedores, ¿no? Bueno, eso sería todo. Acá tienen ustedes las referencias bibliográficas y continuaremos con las exposiciones más adelante.